Bueno, seguimos acá en Economía 4D y ahora si sos jubilado sobre todo y te interesa esto, vamos a estar hablando con una estrella de la televisión argentina, el amigo de los jubilados. Tu comentario está muy bueno, ¿sabes por qué? Porque le preguntó, él mira a cámara, ¿eh? No nos mira a nosotros, él mira a cámara Es directamente. una estrella de la televisión argentina, yo digámoslo, no basta. no El mira señor cámara. Cristian D'Alessandro con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Bien? Bien, gracias por invitarme, Y chicos. la gente de los jubilados te quiere mucho, esa es una realidad. Y hacemos lo que podemos. Con las herramientas que tenemos tratamos de difundir todo lo que está pasando en los espacios que te brindan, porque a veces te brindan mucho espacio, a veces no te brindan nada. Hay un cerco mediático que empieza a aparecer de nuevo. Y ¿Ah, que sí? lo que está pasando para los jubilados no es nada bueno, me imagino. No, no solo para los jubilados, sino para los pensionados, en realidad para los grupos vulnerables, el Estado lo está transformando en asistencialismo. Bajó la Secretaría de Seguridad Social, la transfirió al área de Desarrollo Social. Eso es peligroso porque deja de haber derecho para convertir un Estado asistencialista. Eso lo que estamos viendo es que se traduce en los pagos de las prestaciones, que cada vez son más magras, son cada vez más tristes, dolorosas para llegar. Vos utilizaste un concepto acá muy fuerte que, como abogado, lo dominas, pero la gente, para aclararle bien a la gente, ¿no? Dijiste, derecho a asistencialismo. Significa, con un derecho, yo tengo la obligación de reclamar ese derecho. Sí. Si pierdo ese derecho, bueno, pido limosna, veo lo que me da. Bueno, yo siempre lo hago para que se ejemplifique. El derecho es esto. ¿Eh? Y el asistencialismo es esto. La mano que te da y te quita cuando quiere. El derecho es el que genera igualdad o inclusión o lo que ahora se habla ya no de igualdad sino de esta inclusión pero de equiparar iguales con iguales, ¿no? Pero la realidad, el derecho es lo que está ahora trabándose para generar un asistencialismo. Y lo estamos viendo, pensionados no contributivos, la discapacidad como punto central en la poda, en la revisión que está pretendiendo hacer el gobierno, que vuelve a arremeter con lo que pasó el año pasado. Hay casi 1.100.000 pensionados no contributivos, pensionados que son los que por algún grado de discapacidad no pueden trabajar porque tienen una enfermedad como HIV, síndrome de Down, o una incapacidad que perdieron la movilidad y no pueden trabajar. Bueno, ellos están cobrando un 70% de una jubilación mínima. Hoy el Estado, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, que, o casualidad, la maneja la vicepresidenta de la Nación, una persona con discapacidad, está intimando a los pensionados no contributivos a tener que demostrar la pobreza y tener que demostrar la discapacidad. Doblemente vulnerados. Una pensión no contributiva por discapacidad, ese pensionado es vulnerado en lo económico porque no tiene recursos y vulnerado en la salud porque es una persona con discapacidad. Entonces, hay 660.000 prestaciones que pueden ser dadas de baja, como mínimo, que se estima que va a pasar. Demostrar en un plazo de 10 días su no pobreza o su pobreza y su discapacidad es, la verdad, de una insensibilidad. Y por el otro lado, tenemos las podas que van a ser sobre otras pensiones universales de adulto mayor que en el presupuesto lo único que más o menos dentro de lo malo de estas pensiones universales, estas que son las PUAM, que le dan a una persona mayor de 65 años y que le pulverizan todos sus haberes, todos sus aportes, mejor dicho, o sea, lo que cotizó en la Seguridad Social, se lo pulverizan de un plumazo, dándole un 80% de una jubilación mínima. Lo único que le pretendía o lo posibilitaba era seguir trabajando para seguir cotizando a la Seguridad Social. Con el presupuesto que dijeron o que quieren hacer es que sea incompatible. Lo único de bueno que tenía, de lo malo que tenía esa pensión, era la compatibilidad para poder seguir trabajando. Eliminaron las jubilaciones por moratorias, los planes de facilidad de pagos, esa llamada o mal llamada ama de casa para generar esta pensión, que le permitía seguir cotizando a la Seguridad Social mientras percibía esa paupérrima prestación. Bueno, en el presupuesto lo van a cambiar. Ahora, ¿qué se está diciendo? Llegó ya los primeros plumeteazos ahí en el presupuesto. Bueno, no, en realidad va a seguir siendo compatible siempre y cuando esa persona va a poder trabajar, pero en un monotributo social. O sea,
para que tomemos dimensión de lo que va a pasar. Quien tiene 25 años de aportes, a lo mejor trabajados reales en una fábrica, va a poder solamente conseguir esta pensión asistencial y trabajar siempre y cuando sea monotributista social. Por ende, cuando llega a la cantidad de aportes que pide la ley, le van a bajar notablemente el sueldo. Y ahí tenemos jubilaciones de cuarta. Seguimos manteniendo jubilaciones de cuarta. Y eso es preocupante. O sea, la intención de este gobierno está clara, desde la reforma previsional del año pasado y todos estos avances que vos marcás en este presupuesto. Digo, la intención es que los jubilados sean una de las principales variables de ajuste. Además, lo deben percibir como un sector débil, digamos, y sobre el cual pueden avanzar. Sí. Ahora, ¿qué herramientas tienen? Más allá, vos decís, primero, desde la oposición, estaría bueno que te escuchen, digamos, legisladores de la oposición para tomar nota de estas cosas y evitar que pasen el presupuesto. Pero después, ¿qué herramientas tiene un jubilado hoy para decir, bueno, mientras me cuentan esto, ¿qué hago? ¿Me siento, me cierro la puerta y lloro? No, hay dos herramientas. La jurídica, que lamentablemente después se quejan de los abogados que generamos la industria del juicio. Pero que nosotros somos un instrumento entre la mala política del ANSES y el reclamo legítimo de un contribuyente o de un aportante, en este caso del jubilado. Entonces, lo que me queda es la vía judicial, no es lo querido. O sea, si bien yo puedo vivir de esto, no quiero ser el sepulturero que viva de los muertos, ¿está? Eso es claro. Ahora, la realidad es que no queda otra que ir a la justicia, con lo que implica el peregrinar de largos años de espera que la ANSES, vuelvo a insistir y denunciar, no están pagando las sentencias, los hacen a los jubilados morir en la víspera para no pagar. Y después, la única lucha que yo veo es la del reclamo genuino en las calles, luchar, y que a veces el jubilado dice, pero yo no puedo, porque, bueno, hacerse sentir desde, si no puede manifestarse en una marcha, bueno, sacar las cacerolas en la calle, pero hacerse sentir. ¿Saben por qué? Porque es la única forma de visibilizar la lucha, pero no solo los jubilados, los hijos de los jubilados y los nietos de los jubilados, porque los que nos vamos a perjudicar somos nosotros, ¿eh? Sí, porque además, el jubilado ya la pasa mal. Además te escucho y pienso, digo, pobre el jubilado, laburó toda la vida, aportó toda la vida, se encuentra en esta situación y encima le vamos a pedir que salga a la calle, que corte, que se manifieste. Debe estar bastante pero podrido, ¿sabes qué? bueno. Yo cada vez noto que, que hay una resiliencia en esto. Saben transformar lo malo, lo que le está pasando, para regenerarse y reconfortarse dentro, o sea, como el buey solo bien se lame. Bueno, se empiezan a lamer y empiezan a curarse las heridas. Y sobre esas heridas que se están curando salen a la lucha. Y eso es lo que uno tiene que visibilizar. Además, bueno, que nuestros legisladores, de una vez por todas, empiecen a tomar la posta y que con este maquillaje que quieren hacer al presupuesto, en esto del monotributo social o de no darle de baja ese plus a los futuros jubilados del sur, que le querían bajar del 40 al 20, ahora dicen, bueno, el 20 no, pero que no supere los 2 saberes mínimos previsionales. Si supera los 2 saberes, les descontamos, si no, no. Para los jubilados del sur. Sí. Imagínense que ir a vivir a la Patagonia, 1 kilo de carne sale 400, 500 pesos. Cristian, ¿qué sentís vos como referente de los jubilados y demás cuando alguien del gobierno dice, le hemos dado los aumentos, los mejores aumentos a los jubilados? Pero no, pero a ver, el jubilado hoy, 2018, transcurso del 2018, va a perder por lo menos y como mínimo un 20... a ver, vamos a hacer la cuenta. Inflación calculada, proyectada 42. No, más 45, bueno, con 5 quedas 45. Yo te digo hoy un dato de inflación para fin de año, 47,5%. Bueno, te lo voy a hacer más benevolente. Vamos al informe que se filtró por el gobierno, 42. Los jubilados van a percibir un aumento durante el 2018 de un 28,5%. Sí. Por ende... Sobre ese número, miran históricamente y dicen, bueno, pero espera, el mayor aumento que le dimos a los jubilados. Claro, 28,5. Frente a un 42 de inflación, estamos hablando de un 13,5. Sí. 13,5. 13,5 por debajo ya, solamente con la inflación. Ahora, recordemos que la reforma previsional que vos hacías mención, comió... Sí. Una parte, le robó a los jubilados una parte de ese famoso empalme de cambio de fórmula. Gracias a un sector de la oposición ocurrió eso. Gracias a San Pichetto y Santa Juana Lilita Carrió. El bono Lilita Carrió. Bueno, y Pichetto que dijo que lo único privilegiado son los jubilados. Bueno,
La realidad es que debo decir al senador Pichetto que me traigan una pluma que me hago cosquilla. ¿Por qué? Porque del 13,5% más el robo, que la justicia está diciendo que es casi del 9%, están perdiendo 22,5 o 23% en el año como mínimo. Si la inflación es del 47, le tenemos que sumar 3 puntos más, 25, 26% Cristian, de sé que poda. tenés otro compromiso, así que te agradecemos muchísimo. No, gracias. Seguimos con Pasamos a la otra La parte del próxima vez que estudio. lo traigamos a Cristian del Centro Sí, del programa, lo vamos a invitar a bailar el pericón. Después te Sí, voy a sí, contar. muy bien, muy bien. Pasamos a la otra parte del estudio. Sí, ahora sí se acercó Ricardo Pedro, secretario general de la CTA Autónoma. Buenas noches. ¿Cómo le va, Ricardo? Bueno, vamos primero a plantear qué es lo que está con la Federación Panaderil, Emilio Majori. Bueno, a ver, el pan, ¿cuánto estaba la bolsa de harina a principio de año y la bolsa de harina ahora? Bueno, en el mes de febrero la bolsa de harina costaba de 220 a 250 pesos. 220 a 250. ¿Cuánto está ahora? 1.100 pesos. 1.100 pesos. Así que ya con ese dato, señores... 4 veces más, un poco sí, más. un producto básico, esencial. Y esto explica lo que, bueno, lo que siempre se comenta en el programa, ¿no? Cuando el poder de negociación de los grandes grupos empresarios pertenece a uno solo, se logra este tema con un libre mercado, ¿no? ¿Y cómo viven la situación en el sector? Digo, menos demanda, el sector se público... pueden imaginar que venía vapuleándolo despacito el año pasado, en el mes de febrero el tarifazo y en abril el harinazo, que ahí fue a donde se desequilibró, de un saque se fue a 700 pesos en el mes de abril, de 250 a 300 pesos se fue a 700, y de ahí ahora otros casi 400 pesos, así que saquen la cuenta que el sector, por mejor que esté, prácticamente se había descapitalizado porque venía de pagar un gas, que un establecimiento de un barrio normal pagaba de 4 a 5 mil pesos y empezó a pagar 25 o 30 mil pesos de gas. O sea, luz más o menos, un poquito menos, pero ahí en esa ronda, por lo tanto se pueden imaginar de que no había dinero que alcanzara. Emilio, o sea nosotros- que el aumento de la materia prima y el aumento de los servicios ha logrado que promueva la economía en negro dentro de su sector. Pero ¿y cómo? Vamos a tener que ser todos negros, porque lamentablemente golpeamos las puertas, todo el mundo le dice que sí, pero nadie hace nada. Nadie se fija en que si hay en la mesa de los argentinos el producto Básico. mágico que es el pan, ¿no? Histórico. Y mágico porque con el pan solo se puede llegar a vivir. El pan y una taza de mate cocido se vive, en último de los casos. Yo le diría mal, pero bueno, pero no importa. Bueno, pero, mal, por supuesto. Pero por lo menos no se muere. No se presta atención. Creo que se están olvidando, como dijo recién el representante de los jubilados, se están olvidando de la clase menos pudiente, de la clase vulnerable. Por lo tanto, hoy nosotros la estadística que tenemos, en el último año cerraron más de 250 panaderías en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas? 250 panaderías tradicionales, a los cuales los gastos no son normales como los de las panaderías recién inauguradas, de 4, 5, 10 años. Panaderías que tienen gente que esa gente dentro del establecimiento tiene un gasto extra por su Bien, antigüedad. clarísimo. Y Emilio, además de la suba de los costos, esto que nos estás contando, producto de la malaria económica que hay en Argentina, ¿notan una fuerte caída en las ventas? ¿El público va menos a la panadería, compra 20, menos? 25%. De caída general. Todavía va gente con 20 pesos a comprar pan, como lo hacía en enero, en diciembre. Y le dicen, ¿cuánto me das? O Claro, sea, ¿cuánto me das? cada vez la ración es Cada menor. vez cada vez el la dinero ración es el es mismo y la ración es menor. Por supuesto. Pero bueno, vamos sí a hablar ahora con Ricardo Pedro, secretario general de la CTA Autónoma. Venimos hablando del tema de los despidos, ¿sí? Que se dan de manera sistemática. Hoy cuando comenzamos el programa mencioné uno del sector privado, ¿no? Me refiero a Peugeot en Tandil. Bueno, el sector público está teniendo una cadena innumerable de despidos. Bueno, ¿cómo lo estás viendo vos? Sí, indudablemente el plan económico, social de este gobierno es lo que lleva, ¿no? Tanto en el plano salarial como lo que venimos hablando, sino también que impacta directamente y en el empleo tanto en el sector estatal como en el sector privado.
Yo soy del sector privado, estoy del gremio de la industria farmacéutica, de visitadores médicos, pero en el sector estatal, bueno, se está viendo y los compañeros y las compañías que están llevando adelante los planes de lucha que estamos llevando. Y indudablemente venimos en la continuidad del plan de lucha que estamos haciendo. Estuvimos un acampe alrededor del Congreso del 1 al 5 de este mes, donde se reflejó, más allá de los discursos, más allá de esos discursos de autoayuda que dan desde el gobierno, donde ese presupuesto muestra claramente cuál es el plan económico del gobierno. Ahí no hay discurso que lo oculte y se ve claramente. Y es más ajuste, más penurias para nuestro pueblo, y lo dicen claramente los números. Es decir, la partida de este presupuesto, una de las partidas más altas, es a pago de la deuda externa, 748.000 millones al pago de la deuda externa. Ahora dicen, no quieren convencer que es el único camino. Bueno, hay que ahorrar. Ahora, nosotros decimos que las grandes empresas exportadoras, las 30 primeras empresas exportadoras, solamente por quedarse sentado mirando cómo la devaluación, obtuvieron una ganancia del 100%, o sea, 448.000 millones de pesos. Y esa partida para el pago de deuda externa es, bueno, si vamos al tema de salud, 3 veces más que salud o educación. ¿Cómo estás viendo el tema de los trabajadores de salud para tocar el tema del empleo y los trabajadores de salud? Me imagino, bueno, los distintos sectores que ustedes representan. Bueno, los trabajadores de salud, que son una expresión, pero los trabajadores de salud son los que encontramos en los hospitales, encontramos en todos los lugares que se atiende nuestro pueblo, está en una situación paupérrima. Creo que una de las expresiones que se vio en los últimos tiempos del Hospital Posadas, creo que es una de las expresiones más claras, donde no solamente sufren el deterioro salarial de las condiciones de trabajo, sino que impactan directamente sobre la salud colectiva. Así que se hizo una marcha el jueves de esa semana, se hizo una de las últimas marchas más grandes que se hicieron en los últimos tiempos del sector salud, que se marchó a Plaza de Mayo, y donde vos veías representado a todas las expresiones del sector salud. De los la semana pasada fue, sí. Claro, donde no solamente se reclama una cuestión que es justa, corporativa del salario, ¿no? Mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. Es en detrimento, lo que se ve, un detrimento de la salud colectiva. Y impacta indudablemente sobre toda nuestra sociedad, de la misma manera que el sector educación. Campaña de vacunación, ley de salud mental, discapacidad. Exactamente. La intención ahora, que no sabemos cómo es, de juntar hospitales, el tema donde se ve que empiezan a aparecer enfermedades que antes no había, que son enfermedades de la pobreza. Meningococos. Exactamente. Entonces, vemos que es un deterioro permanente. Por eso nosotros en ese acampe que hicimos frente al Congreso no solamente expresamos y presentamos el documento crítico al presupuesto, nos entrevistamos con los diferentes bloques, vinieron diputados y senadores, pero nosotros tenemos que decir claramente, si verdaderamente los que se definen como opositores de este gobierno, no se puede votar ese presupuesto, porque después, por más que protestemos, le estamos avalando que se profundice este plan de ajuste sobre nuestro pueblo y nuestra clase trabajadora. Enrique Rosito, y cerramos con Santiago Farachina. Bueno, Enrique, uno de los temas que habíamos planteado, ustedes trabajaron permanentemente por la lucha de la mejora de la calidad de vida de los usuarios del subte y también de los trabajadores. El tema del asbesto, contaste un poco cómo fue el tema de la incorporación de trenes, ¿es correcto como lo estoy diciendo? Sí, o de unidades que tenían asbesto. ¿Qué pasó? España porque tuvo denuncias y demás, las expulsó. Estuve en España yo hace 15 días y demás y lo vi y me acordaba que le hemos invitado acá al programa a Beto Pianelli y demás, que nos contaba un poco sobre este tema. Bueno, ¿y qué pasó? Entró acá. ¿Y cuánto tiempo estuvieron funcionando estos vagones que estuvieron contaminados? Casi 6 años estuvieron circulando estos trenes con diversas piezas que contienen asbesto o amianto, que es el mismo elemento, un elemento cancerígeno. Cuando sale a la luz esto en España, inmediatamente hacemos la denuncia, pedimos que estos trenes sean retirados de circulación, que sean aislados, que se investigue a través de empresas que son especializadas en el retiro del amianto.
Obviamente esto es base, intentó desconocerlo, de forma de sostener un blindaje porque era un escándalo que involucraba... Es base de la unidad propietaria de los trenes, ¿no? Es subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, es Sí. un organismo estatal que depende directamente del jefe de gobierno, que es el propietario de los subtes y se lo entrega en concesión, en este caso, a Metrovías. Ellos han dicho que esto era falso, que no había amianto, lo reconocieron, ahora viene una nueva etapa que es no solamente desmantelar estas piezas y aislarlas y proteger al resto de la comunidad, sino también la revisión y tratamiento de nuestros compañeros y compañeras que tuvieron contacto con esto, es decir, enviarlos a hacer los estudios correspondientes y en el caso de que alguno de nuestros compañeros haya adquirido partículas de asbesto, realizar el tratamiento para evitar que desarrollen la forma de cáncer en el pulmón que se llama asbestosis. Bien, clarísimo. ¿Cómo siguen, una chiquita nomás, cómo sigue con el tema de paritarias y estas cosas, digo, que venían ustedes en pie de lucha, digamos, con el gobierno y con esta situación que viven muchos gremios? Hoy, ¿cómo está la situación? Estamos a la espera de que se publiquen los índices oficiales de inflación del mes de septiembre, allí aplicaremos la cláusula de revisión, aunque de cualquier manera hay que hacer un estudio un poco más largo porque... como bien hemos charlado en este programa, la proyección de la inflación todavía es importante y cualquier número que podamos cerrar hoy es imposible insuficiente. garantizar que nos permita llegar en condiciones a la próxima paritaria que será en marzo del 2019. Bueno, cerramos con Santiago Fraschina. Bueno, uno de los elementos, justo que estuvimos con Enrique Rosito, uno de los elementos del gobierno pensaba que los salarios generaban inflación. Lo pusieron por abajo y la inflación no lo pudieron parar. Bueno, ¿y cómo ves las expectativas de inflación de acá al resto del año? No, ellos tenían dos diagnósticos, que era salario y emisión monetaria, Sí. y en base a eso hicieron política económica y la verdad que ha demostrado ser un fracaso. Ellos hicieron todas políticas inflacionarias, suba de evaluación de la moneda, quita la retención, digo, por la harina, el pan, el trigo, Sí. son de los productos que más se están aumentando y en gran parte por la quita de la retención, devaluación de la moneda, eso también es inflacionario, y segundo, tarifa a los servicios públicos y combustible. Ellos han definido dolarizar tanto la tarifa a los servicios públicos como los combustibles en un modelo que devalúa en forma permanente, y eso es doblemente inflacionario, porque la tarifa a los servicios públicos y el combustible lo paga el consumidor cada vez más caro, pero forma parte de los costos de los procesos de producción y comercialización, con lo cual las empresas también te lo trasladan a precio y el consumidor termina pagando el tarifazo y el aumento de combustible 2 veces. Santiago, para cerrar te llevo a la arena política que antes te planteé. Este presupuesto, todos sabemos que este ajuste va a destruir la economía, por más que algunos quieran vender que no es así, y es a pedido del Fondo Monetario. Tiene que pasar por el Congreso de la Nación. ¿Qué te parece? ¿Hay sectores de la oposición, digamos, que van a acompañar esto? Bueno, el 24 de octubre se trata en la Cámara de Diputados, es importante ver eso, y están apostando a los diputados y después a los senadores que dependen de los gobernadores. Digo, a los gobernadores hay que decirle que lo primero, en un modelo económico como esto, lo primero que explotan son las finanzas provinciales. Y que cuando ajusta a la nación, también está ajustando a las provincias, porque si le ajusta a los jubilados son de las provincias, si ajusta a la asignación universal por hijo, la salud, la educación, tiene que ver con la provincia. Entonces, lo que digo es, estos modelos económicos en los 90 terminó con bonos provinciales, porque no le podían pagar ni siquiera a los trabajadores de las provincias, y después termina con el concepto de provincias inviables y el objetivo de regionalizar la Argentina, porque las provincias son inviables. Entonces, lo que aspiro a que los gobernadores no acompañen este presupuesto público, porque la van a pasar muy mal primero las provincias antes que la nación. Santiago, muchísimas gracias por haber estado acá esta Señores, noche. Ustedes, muchísimas gracias. Gracias Muy a amable. todos. Bueno, pasamos por todos los temas, como te decimos siempre. Estos últimos días no estuvo subiendo el dólar como venía subiendo, pero te habrás dado cuenta que, como dice el propio presidente, en Argentina pasan cosas. Sí, pasan cosas, señores. Nos vemos la semana que viene, acá en Economía 4D. Chau. Chau. Es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.